Dado 5 minutitos para los rezagados. Ahora ya sí estamos un buen grupo dentro. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al acto virtual Anatomía de una caída, la futura regulación del cannabis medicinal en España. Este es un acto organizado por la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, una entidad creada en 2017 para defender los derechos de las personas que usan cannabis por motivos de salud y sus familias, ¿no? Todas estas realidades que durante mucho tiempo han quedado en los márgenes, pues para tratar de darles representación y voz en este debate, en este escenario. Es un acto coorganizado con otras organizaciones, como por ejemplo Terapéuticas Hierbas Castelló, representada por Javier Mirabete, su presidente, también una entidad focalizada en la cuestión del cannabis y sus usos medicinales. También tenemos la suerte de tener a Gisela Mahugo de Datura CSC, uno de los clubes más históricos de la ciudad condal de Barcelona, un club que ha ganado batallas a las más altas instancias judiciales, Tribunal Supremo, pero que a la vez se No, no está sé cómo viendo se hace que se quede a sometida. un lado, en pequeño. Perdón, se está viendo sometida a esta última oleada de represión que el alcalde socialista recién entrado está dispensando a los clubes de la ciudad. También trataremos de recoger estas realidades. Y de CanAmMed. CanAmMed es el proyecto que dentro de ICERS pues, ampara los proyectos relacionados con cannabis, ¿no? ICERS es la fundación que seguramente muchos conocéis y estamos muy relacionados con la Unión de Pacientes, pues fue un poco en el marco del CanAmMed, de este congreso para poner en el centro a las personas que usaban cannabis por motivos de salud, donde cuajó esta entidad en su momento. Bueno, mi nombre es Óscar Parés y hoy tengo dos sombreros, represento a dos entidades. En primer lugar, desde hace pocos meses tengo el cargo de secretario en la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis. Ahora os contaré un poquito cuál es la situación de la entidad. Hoy estoy abriendo este acto en sustitución del presidente, que ahora os contaré por qué no ha podido estar, pero mi otro sombrero pues también es el de la Fundación ICERS, donde también desde hace 13 años pues desarrollamos proyectos no solo en el ámbito del cannabis. Este doble sombrero importa porque desafortunadamente tengo que empezar esta exposición pues recordando a personas que no están entre nosotros, que recientemente pues han desaparecido y nos han dejado. Y en realidad, en primer lugar, pues la persona que os quiero dedicarle un momento de recuerdo es Josep Marín. Josep Marín era ni más ni menos que el presidente de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, una persona que había estado los últimos 2, 3 años al pie del cañón, dedicando un montón de tiempo de forma altruista, tratando de llevar a flote este proyecto, ¿no? Haciendo todo lo posible desde el ámbito digital, pero también cuando se hacían eventos, el Spanavis. Bueno, realmente era una de las fuerzas motrices de esta organización, entonces desafortunadamente yo tengo que ocupar su sitio de presentación porque él nos dejó súbitamente el día de Navidad de 2024. Tenía una salud precaria como muchas de las personas que integran la Unión de Pacientes. Entonces, bueno, este también es un acto de recuerdo a todo lo bueno que él nos dejó y una llamada pues a interpelar a otras personas que necesitamos que se sumen en el barco, porque como os podéis imaginar, pues una entidad que pierde su presidente está muy tocada. Entonces, hoy es un día especial para todos los que le conocimos, porque sin él no estaríamos aquí y esperamos seguir pues un poco con la inspiración y la fuerza que él tenía en el día a día de la entidad. Josep, va por ti tu recuerdo. Al final, si alguien de la Unión de Pacientes también quiere decir algunas palabras, pues será un buen momento. Am, Desafortunadamente, y uno no quiere verse en esta situación, pero no puedo dejar de hacerlo, el viernes, la noche del viernes al sábado pasado, uno de los compañeros de la Fundación ICER, Ricard Faura, una de las personas que ha estado desde el principio al pie del cañón en la organización, pues después de una enfermedad pues, cruel y drástica, nos dejó.
y todas las personas que integramos ICER, toda la familia, toda la comunidad, pues estamos consternados bueno, porque Ricard está a punto de cumplir 50 años, es una persona con muchísimas cosas de las que hemos aprendido todos, una persona, lo siento porque no puedo hacer tantas cosas a la vez y me está costando poner la imagen y acordarme de Ricard, pero quiero poneros la imagen de Ricard. Justo ahora hemos colgado en las redes, en el blog de ICER, una pieza para recordarle tal y como se merecía, aunque es imposible hacerle justicia con palabras, porque quien la conocía pues sabía que era una persona muy especial. Mira, gracias. Constanza la acaba de colgar aquí. Entonces, sí, mira, aquí la tengo. Bueno, él era nuestro querido Ricard. Ricard, a punto de cumplir 50 años, nos deja y deja un gran vacío, pero bueno, esperamos que al igual que con Josep, pues nos quedemos con todas las cosas buenas que aportaba y su inspiración nos lleve más allá, ¿no? Y siempre le tendremos en nuestra memoria. Va por ti, Ricard, también este acto de hoy. Y bueno, ya me preparaba el acto y pensaba, bueno, vaya tono voy a empezar aquí con toda la comunidad, ¿no? Sé que lo entendéis y que me lo permitís, pero también quería acabar con un poco de luz, porque todos vivimos en este ciclo de muerte y renacimiento y las paradojas de la vida. Esta mañana ha salido de una prisión de Estados Unidos, de Arizona, una persona que se llama Ross Ulbricht. Ahora mismo os pongo la imagen, no sé si conocíais a Ross, pero Ross es una persona, el presidente Trump le acaba de dar un pardon, le ha conmutado las dos cadenas perpetuas más, más 30 años de pena de prisión que le habían puesto hace 11 años, simplemente por haber creado una web, Silk Road, donde ponía en contacto personas que querían comprar y personas que querían vender sustancias declaradas ilícitas. Y bueno, él es la persona que un poco mostró que el rey va desnudo, ¿no? Que la prohibición es un absurdo, que en realidad el Estado no pinta nada entre dos personas que quieren libremente hacer una transacción y que además poniendo en contacto quien produce y quien quiere comprar, eliminas toda la cadena de violencia asociada al mercado ilícito, ¿no? Bueno, por eso tuvo esta condena, ¿no? Porque se atrevió con una simple web a demostrar toda la hipocresía de la prohibición, todo el peso de la ley cayó sobre él, pero ahora, paradojas de la vida, a Trump, bajo el punto de vista libertario, porque había una gran comunidad de libertarios detrás de la liberación de Ross, aparte de su madre. Su madre, una señora que una vez en los encuentros en la jungla urbana de ICERS presentamos un documental de Ross Ulbricht y su madre quiso dejarnos un mensaje. Su madre defendía a su hijo durante todos estos años y ya está muy mayor la señora. Pero bueno, también hoy va por ti, Ross, la inmensa alegría de que seas libre de nuevo. Y quien tenga interés en el personaje, recomiendo encarecidamente el libro de nuestro querido Doctor X, Fernando Caudevilla. Luego, cuando me calle, os pongo el link aquí, pero es un libro maravilloso donde Doctor Caudevilla también interactúa con Ross Ulbricht porque él trabajaba en la web de Ross Ulbricht dando asesoramiento en reducción de daños a personas consumidoras. Bien, llegados a este punto. Me gustaría comentar brevemente los dos objetivos que tiene este acto de hoy. En primer lugar, pues sin duda, queremos analizar y debatir el futuro real decreto sobre la regulación del cannabis medicinal que estamos esperando bajo diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos diferentes personas invitadas y queremos también al final que vosotros, todas y todas que os sintáis interpelados, pues podáis decir la vuestra, porque en realidad esto es una comunidad, ¿no? Que nos estamos movilizando. Y en segundo lugar, y no menos importante, bueno, este es el primer acto de una serie de actos para tratar de reflotar precisamente la UPRC, la Unión de Pacientes. Más allá de esta última y desgraciada noticia de la desaparición del presidente, pues llevamos unos meses con baja participación, un poco con riesgo de desaparecer. Entonces hemos planeado una serie de actos para los cuales pues hoy es el primero donde interpelamos a todo aquel que quiera a sentirse unido a nuestra causa, sea como un socio, voluntario, empresas que quieran colaborar. Para ello, el siguiente acto así interesante que tenemos es la Spanavis y tenemos que preparar un stand, estar 3 días ahí, entonces necesitamos manos, pies, ayudas, todo lo que se pueda. Y bueno, quien se sienta interpelado, pues de aquí 15 días, el día 5 de febrero a esta misma hora, a las 6:30, haremos una reunión también virtual
pues por si alguien quiere sumarse a la causa, lo puedo poner aquí en el link, ahí en el chat. Luego al final de la charla voy a volver a recordarlo, que este es el objetivo, por si alguien se lo ha perdido, pero que nadie se quiere fuera de la onda expansiva de la OPRC, para esto estamos aquí también y ojalá salga bien. Bueno, llevo 10 minutos hablando, creo que era una introducción pertinente y necesaria, también después de mucho tiempo de que no hay estos espacios de encuentro, ¿no? Y es bueno pues ponernos al día, pero sí que siento ahora que para situar un poco el debate que vendrá a continuación, debería delimitar qué está sucediendo en el Estado español en cuanto al cannabis, ¿no? Que nos ayude a entender en qué marco se infiere este debate del cannabis medicinal. Voy a hacer pivotando sobre tres ejes y lo voy a hacer de forma muy rápida, por lo tanto seguro que es una forma sesgada, me dejo cosas, pero creo que son elementos que podemos rescatar en algún momento, cada uno desde su perspectiva, porque este debate del Real Decreto pues no cae en un espacio vacío, ¿no? Sino que hay una gran realidad, precisamente pues el primer punto que no se puede obviar y que el Real Decreto obvia, ¿no? El prisma político deja fuera de escena, pero es difícilmente obviable, es este experimento a gran escala, ¿no? A nivel sociosanitario que está ocurriendo en el Estado español con estos 20 años de recorrido de clubes sociales de cannabis, ¿no? Estamos en un momento donde las aproximaciones más conservadoras hablan de 2.000 clubes a lo largo de todo el territorio, ¿no? Con ciudades especialmente más densas, donde hay unas grandes concentraciones de clubes, ¿no? Barcelona es el paradigma, donde 300 clubes pues, ocupan un espacio de 1,5 millones de personas. Am, Esta realidad es la que ha abastecido a muchísimas de las personas que consumen cannabis. Por las investigaciones pocas que hemos hecho y tenemos, sabemos que entre un 6 y un 10% de los socios de los clubes se definen a sí mismos como usuarios de cannabis medicinal, o sea que esta labor que quizá deberían hacer médicos y farmacias, pues es indudable que la están asumiendo la sociedad civil organizada, el movimiento canábico, los clubes de cannabis. Ahí hay un gran conocimiento, pero también hay una gran falta de datos, ¿no? Por eso es un experimento que está cayendo un poco en vacío. Hay entidades como ICERS, hemos intentado hacer investigación. Veo a Noemí Sánchez aquí también, ¿no? Desde el observatorio, pero nunca hemos podido acabar de explicar bien lo que está sucediendo debido pues a esta vulnerabilidad jurídica, ¿no? Debido a esta falta de seguridad que tienen las personas que asumen la responsabilidad de montar estos clubes, que es paradójico, ¿no? Porque tenemos estos 2.000 clubes, se han conseguido leyes a nivel autonómico que han sido derogadas a posteriori en la mayoría de ellas, se han conseguido más de 40 regulaciones en el ámbito municipal, la de Barcelona también sabemos que ha sido derogada. Actualmente el Ayuntamiento de Barcelona tiene este envite contra más de 30 clubes donde ya ha dado cartas de cierre con fechas cerradas. Es decir, este péndulo de libertad y represión, pues claramente hace unos años, desde 2015, a partir de las sentencias del Tribunal Supremo que pendula hacia la represión, ¿no? La Fiscalía cada vez pues pide penas de cárcel más altas, la gente está yendo más a cárcel, digamos que estamos en una regresión a la vez que hay este laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Paradójico. Pero bueno, esto es España. Estos clubes que no han conseguido esta seguridad jurídica aquí han sido la inspiración para que sitios como Uruguay, Malta o Alemania tengan clubes regulados, ¿no? O sea que, pudiendo ser líderes, nos quedamos en la cola en cuanto al debate internacional. El segundo ámbito que quiero situar muy rápidamente es el que podríamos llamar de industrial de mercado, ¿no? El Estado español también, a lo largo de estos 20 años, ha sido pionero en cuanto a la generación de una industria relacionada en gran parte con la cuestión de las semillas, ¿no? Que llegó a competir o incluso superar la industria del norte de Europa, de Holanda. Esto también a los últimos años ha ido en regresión, ¿no? Porque la propia Audiencia Nacional ha montado casos contra bancos de semillas, ha habido una involución también en este sentido. Lo que ha pasado los últimos años con el CBD también pues ciertamente es paradójico, ¿no? De ser un principio o una parte de la planta desconocida, a verlo en todos los estancos del Estado, a ver plantaciones enormes, gente creando modelos de negocio muy interesantes y recibir toda la represión, verles arruinados, verles en la cárcel. Y ahí enlazo un poco con el siguiente tema que pivota aquí mismo, que es un poco el rol de la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Que desde 2016 ha empezado a dar licencias
Ahí vimos el reportaje de Santiago Reviejo, ¿no? El mejor cronista de lo que sucede en el Estado español, en el diario público, en cuanto al cannabis medicinal. Nos hablaba de que ya hay más de 27, hay 27 licencias de cultivo, muchas de ellas de exportación. La exportación de 52 toneladas de cannabis, España, siendo el séptimo país del mundo productor, se va toda fuera del contexto, por tanto los pacientes siguen sin poder acceder a un cannabis estandarizado, regulado y accesible. Y debajo de todo esto, pues esta cuestión de las licencias para Abelló, ¿no? Alcaliber, Lieneo, esta gran fortuna de siempre detrás de los movimientos de este Estado que más que ser líder está siempre en la cola. Esta AMPS, que es como ya se habla cada vez más públicamente, ¿no? Del elefante en la habitación, porque está resumiendo un rol político más que técnico, ¿no? Siendo una organización que debería ser técnica, está adquiriendo unos tintes y unas formas que, bueno, espero que hoy haya la oportunidad de hablar de ello, porque la MPS está detrás de esta modelos tan restrictivos. Recomienda la evacuación inmediata de Congo para no sufrir consecuencias graves. Tras constante monitoreo durante Eso, Caray, ¿qué ha sido ha eso? sido la MPS que nos han mandado un sicario. Sí, Vale. eso ocurre a veces nos ha pasado a nosotros también en YouTube y cosas así, que se nos cuelan y te intentan. Bueno, no, ya le he silenciado, no hay problema. Total, la MPS, una entidad que no se está entendiendo, no está siendo suficientemente fiscalizada, no es suficientemente democrática, lo haremos de ello. Y a la vez, los últimos años, este auge. Silenciar, Anonymous. Ha entrado Anonymous, fíjate. Ya le he echado. Bueno, espero poder estar por la charla y no para echar a Anonymous. Am, el último punto en cuanto al mercado es que es indudable que hay un auge del narcotráfico en el Estado español, hay un auge de la capacidad de corrupción y erosión de las estructuras de poder, ¿no? y represivas. Entonces, lo que vemos es que más que pivotar hacia la mirada regulatoria y de protección de derechos, los discursos políticos se pivotan hacia respuestas populistas, ¿no? Ahora estamos viendo la mismísima Ayuso, pues sacando la bandera anti-cannabis. O sea, realmente estamos en un momento en que en términos políticos no hay una ventana de oportunidad ni de racionalidad, ¿no? Y ya por último, el tercer punto es la propia historia del Real Decreto, ¿no? Como sabéis, tenemos el llamado gobierno más progresista de la historia. Durante la primera legislatura se anunció que esto pasaría, se quedó en un cajón. En la segunda legislatura, ya con una ministra de Sumar, además médico, a inicios del 22 se inicia una subcomisión en el Congreso para, ¿no? recoger opiniones de expertos, una subcomisión que ya vimos que era un teatrillo, ¿no? Solo viendo la poca representación que tuvo la sociedad civil. Bueno, Noemí, vos sostuvieron, Carola, pero prácticamente no había representantes, no había médicos con experiencia clínica y no había representantes de países donde haya programas de cannabis medicinal que funcionaran. O sea, básicamente había gente experta en los problemas del cannabis. Por lo tanto, las conclusiones, el informe de la subcomisión ya fue muy sesgada. A pesar de esto, esta subcomisión pidió al gobierno la regulación. En febrero del 23 se inicia el trámite para redactar este Real Decreto. Se pide opinión bajo 5 puntos a la sociedad civil. Ahí, por ejemplo, muchas entidades, ICERS entre otras, mandamos una primera sugerencia respecto a esa ya muy restringida capacidad de regular, y en octubre del 23 sacan el borrador del Real Decreto. En efecto, se ve un texto muy sesgado, muy farmacocéntrico, no tiene en cuenta la perspectiva de los pacientes, mete la pata en la cuestión del CBD,
O sea, incluso se ve una operación para tapar algunos de los agujeros que se han ido generando a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, la sociedad civil estamos muy disgustados con esto. Se da la oportunidad de mandar otro informe, otra opinión respecto a este borrador. Esto es en noviembre del 23 y estamos llegando a febrero del 24 y todavía no sabemos nada, ¿no? O sea que es un proceso extremadamente lento y deficiente. Bueno, lo dejo aquí. Pasaré la palabra a mis compañeros. Vamos a hacer este análisis desde diferentes perspectivas y luego abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Por favor, Javier, toma la palabra. Javi, todo te va. Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy y que están aquí dándonos el apoyo que pedíamos. Estoy con las emociones a flor de piel. Ahora os contaré, bueno, ya entenderéis un poquito por qué. Tenía preparado un tipo de intervención que quizá pudiera ser un poco más técnica, pero lo de Josep para mí ha sido un shock bastante fuerte porque él contactó conmigo a principios del año pasado, 2024, por motivo de adquirir el libro que habíamos publicado desde Terapéuticas Hierbas Castellón personalmente. Y por lo que leyó, pues hemos visto que hay un paralelismo muy grande entre las dos asociaciones, entre la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, UPRC, no me voy a... y Terapéuticas Hierbas Castelló, THCS. En los trabajos que hemos estado haciendo, los apoyos que hemos tenido, nosotros realmente eh, Terapéuticas Hierbas Castellón nace en 2017 y por lo que aprendimos en los congresos ya de Canamer. Fue realmente ahí empezamos a tener ya unos contactos, pero cada uno por nuestros caminos, unos en Barcelona, nosotros por aquí por la Comunidad Valenciana, habíamos seguido pues lo que era crear una, dentro de lo que ya eran las asociaciones de usuarios recreativos, pues crear unas entidades de reducción de riesgos, porque para temas médicos pues era un poquito más complicado el poder atender a estas personas. No es solo una dispensa, sino que se requiere de unos profesionales y de una información que hay que darle a estas personas. Y bueno, nosotros el trabajo que hemos hecho han sido muy importantes, siendo asociaciones que yo creo modestas hemos sido, porque no hemos tenido grandes financiaciones ni tampoco grandes números de socios. Nosotros eh, ni siquiera hemos tenido jamás dispensa de ningún tipo de derivado del cannabis. Y hemos hecho trabajos, yo creo, muy importantes. Aquí en la Comunidad Valenciana yo os puedo contar que el primer congreso que realizó Podemos, el reto de regular el cannabis, fuimos uno de los organizadores. Aquí se creó el Cercle Cannabis del País Valencià, que gracias a él no solo organizamos estas jornadas, sino que también entramos en contacto con los políticos en las Corts y conseguimos aprobar una PNL que para nosotros también fue muy importante. A raíz de ahí fue la universidad la que puso la visión, el ojo en nosotros, en el trabajo que se estaba haciendo en este tipo de asociaciones. Fue a través del doctor Salvador Amigó, él es profesor titular de la Universidad de Valencia, Departamento de Psicología, y para él, que ya en los años 90 pues ha sido uno de los pioneros en lo que es la reducción de riesgos. Este libro tenía yo de él. Eh, no lo conocía personalmente, conocía su trabajo, pero a él le llamó la atención el trabajo que estábamos desarrollando. No solo conseguimos aprobar esa PNL, sino formar también, unir a todo lo que era el colectivo o entidades valencianas en el Fórum Cannabis Valencià y organizar unas jornadas en la propia Universidad de Valencia, de 2 días donde acudieron expertos, donde estuvieron políticos, donde parecía que había un futuro y prometedor, porque parecía que nos estábamos escuchando y que nuestro trabajo estaba llegando. Pero nosotros seguimos, no abandonamos, llegamos a hacer estudios, un estudio importante de 5 años, haciendo seguimiento a los pacientes que entraban en la asociación, unos resultados. Creo que esto sonará desde AICES, vosotros también habéis trabajado, habéis hecho estudios, hemos sacado datos que, oye, pues quizá no son definitivos, no es algo que puedas decir, pero es una vía ya de investigación que para mí es muy apta, porque realmente los resultados sí son positivos y las personas se ven protegidas, al menos ven sus derechos protegidos en este tipo de entidades. Este trabajo, este estudio de 5 años, lo llegamos a presentar
en el segundo Congreso Internacional de Catoira, también gracias también al apoyo del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Y para nosotros, para ya os digo, una asociación modesta de pocos pacientes, llegar a poder hacer estas cosas, este trabajo, en memoria de Josep, que fue el que me contactó y me llamó, no podemos dejarlo perder. Estábamos trabajando, disculpad si me emociono, porque era justamente en Navidades, antes de las Navidades, cuando habíamos quedado para empezar la difusión en redes, desde las redes de la Unión de Pacientes y de las de Terapéuticas Hierbas Castellón, y perdimos el contacto. El día que habíamos quedado no apareció. Yo insistí un poco, no demasiado, porque eran fiestas y es de entender que a lo mejor pues estás con la familia y demás. Y cuando ya pasada fiestas ya contacté con Óscar e intentamos hacer más averiguaciones y nos enteramos de la fatal noticia. Ya me descompuso. Ver que a día de hoy, 3 años después de una subcomisión, un borrador de un real decreto, las personas usuarias de cannabis sigamos sin ninguna solución, sigamos criminalizados y estigmatizados porque las asociaciones no nos han tenido en cuenta después de todos estos trabajos que os podría enseñar, libros que para mí yo me he documentado, este también lo conocéis, es de una persona que intervendrá hoy, esta es de otra persona que está entre el público, otro trabajo de AICES que fue de los primeros que cayó en mis manos, estos dos que son, vamos, trabajazos del observatorio, del autocultivo de cannabis en España, una propuesta de ley de regulación también del observatorio, que ya hubo una anterior, a ver si la encuentro, porque como os he dicho me he tenido que cambiar por problemas técnicos, que también participan, hay muchas de estas personas, que todo esto, todo este trabajo de la sociedad civil no se haya tenido en cuenta, para mí es muy decepcionante. En la subcomisión ya sabéis todos que hubo muy pocos expertos en lo que es el uso del cannabis medicinal, había muchos expertos en el abuso, y a mí, desde el punto de vista del paciente, ya no lo quiero decir ni como representante de las asociaciones, como paciente, me pareció una burla, una burla y un circo para no llegar a una conclusión clara, porque claro, cuando no se aportan los datos que realmente se necesitan, no se pueden ver claras. Yo siempre en algunas de mis charlas hago una comparación en las asociaciones. Es evidentemente que para tener un encaje sanitario, el modelo club y ya está, sin tener un asesoramiento técnico, unos profesionales, no va a tener un encaje dentro de una regulación, yo no lo veo. La comparación que hago siempre, yo sabéis que sufro, lo he dicho muchas veces, de hemofilia tipo A grave y pertenezco a la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana y a la española. A mí con 9 años en el hospital se me enseñó a administrarme vía intravenosa las plaquetas, mi tratamiento, porque la Organización Mundial de la Salud promueve el autotratamiento, que las personas informadamente podamos ser independientes en el cuidado para enfermedades crónicas, sobre todo, podamos tener una vida más sencilla y más fácil. Pues bueno, si se puede enseñar a un niño de 9 años, porque esto se repite a día de hoy en las asociaciones, van enfermeras, médicos, se dan cursillos, talleres, los niños aprenden con 9 años, 10 años, administrarse vía intravenosa un medicamento que, por cierto, también me gusta apuntarlo, que con esto ha pasado todos los protocolos sanitarios de la Agencia Estatal del Medicamento, tiene todos sus estudios. Pues bueno, a mí me contagió la hepatitis A, la B y la C. Me escapé del VIH, pero la mitad de la población hemofílica de España fue contagiada y casi un tercio fallecieron. Tenemos la posibilidad de desarrollar la enfermedad de las vacas locas, porque venían productos contaminados. Quiero decir, hablaba el otro día con Óscar, no estamos hablando de uranio, estamos hablando de una planta del cannabis que puede tener sus riesgos si no tenemos la información adecuada, pero que es un medicamento, yo, de los más seguros que he conocido, y en 54 años de hemofilia os aseguro que he probado muchos medicamentos. Que hoy en día, en el Real Decreto, tampoco lo voy a desmenuzar demasiado, se utilice como tercera línea cuando no hay otra opción terapéutica, como si esto no fuera una opción, para mí debería ser de las primeras, por la experiencia, por lo que hemos visto en los demás pacientes que han pasado por las asociaciones, que en 10 años os puedo asegurar que han sido muchos. ¿Vale? Quiero decir que no es algo que esté fuera de lo que puedan ser los protocolos sanitarios,
sino que de una asociación con un servicio médico especializado, con un servicio de reducción de riesgos, con un servicio de analítica como hemos hecho nosotros en Fundación Cana, se puede atender a los pacientes como lo hemos hecho durante muchos años, muy bien, porque yo no sé si en la sala estoy seguro que hay muchos presidentes, personas que han trabajado en asociaciones, problemas que hayan podido tener graves, leves, pues algún mareo, alguna persona se ha colocado alguna vez un poco, pero graves no hemos tenido ninguno. Hemos demostrado ser un modelo eficaz no solo en las políticas de drogas, en hacer incidencia en las políticas de drogas, sino en la medida de lo posible retirar de la calle la sustancia, alejarla de nuestros jóvenes. Hemos dado información, hemos hecho investigación y queríamos aportarla. Que se nos haya apartado es que creo que no les interesa. Parece que no interesa el que nosotros podamos autotratarnos, que podamos ser independientes en nuestra propia patología, que tengamos que depender de una farmacia. Y yo me alegré mucho cuando la subcomisión dijo que todo esto iba a ocurrir, porque pensaba que, claro, un real decreto se hace para regular algo que es muy novedoso. Hoy me decía el doctor Salvador Amigo, dice, claro, es que es una droga. Pero bueno, yo he mirado y desde 1990 que se aprobó un real decreto para a poder administrar opioides a personas con adicción a los opioides, yo no he visto que otro medicamento se regule mediante un real decreto. ¿Vale? Esa una. Luego, me resulta muy curioso que estando ya el THC, la Nabilona, en las unidades del dolor de hace muchos años, luego el Sativex y el Epidiolex, ya habían unos protocolos para que estos medicamentos estuvieran ahí. Me pareció algo novedoso la fórmula magistral que decía, bueno, la flor, la planta, pero con la restricción que se han hecho esas fórmulas magistrales, las personas que tenemos experiencia y conocimiento sobre la planta sabemos que se queda muy corto. Y para esas 400.000 personas, 300, 400.000 personas que se decía en 2020 que hacían un tratamiento, ya lo estábamos haciendo. Nosotros queríamos seguridad en ese tratamiento para poder mantenerlo, cultivarlo, o bien nosotros mismos, o si tenemos imposibilidades físicas, a través de las asociaciones. Era lo que queríamos. Por eso nuestra asociación, como ha sido la UPRC, hemos defendido siempre el autocultivo. Como entidades que defendemos los derechos de los pacientes, como muchas otras asociaciones de pacientes, que tenemos la característica de que ha sido a través de una planta que ha estado prohibida, estigmatizada y demás. Bien, pero ahora ya se ha reconocido como medicamento. Para mí es importante que en el Real Decreto no se haya prohibido explícitamente el que podamos cultivárnoslo. Pero es que no es solo eso, necesitamos una seguridad jurídica. Yo he pasado un proceso judicial, sé lo doloroso que es y no me gustaría que ningún otro paciente lo pasara. ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar sobre...? Porque me he dejado la chuleta en el otro ordenador, el tema. El defender el autocultivo y las asociaciones para mí son dos pilares básicos. Y luego lo que han intentado hacer con el CBD, o sea, tratar de estupefaciente algo que científicamente yo no lo he visto en ningún sitio donde se trate de... Tiene su efecto psicoactivo, pero no es un estupefaciente. Quiero pensar que es ignorancia, pero muchas veces se ve maldad detrás, se ve maldad o intereses económicos. Yo espero que atiendan no solo a las alegaciones que habéis hecho desde AICERS, el observatorio y muchas entidades, lo tengan en cuenta, que por desgracia en esto soy muy pesimista y creo que no lo van a hacer, pero creo que tenemos a Europa donde ya ha habido una sentencia donde se ha dicho que no es un estupefaciente. Esperemos que aquí en España vamos a tardar, siendo pioneros creando un hito, porque es que realmente, lo vuelvo a repetir, es un hito en el mundo de las drogas, el que se creen que los propios usuarios creen en estas entidades para defender sus derechos. Esto lo ha hecho la CONFAC también muy bien durante muchos años y creo que tenemos que reavivar todo esto, hacer un esfuerzo porque los trabajos no acaban. Nosotros en pandemia, ya sabéis, en la pandemia creo que fue cuando todos empezamos las asociaciones al declive, a ir a poco, a tener poca visibilidad, a ir perdiendo también apoyos, aunque han habido muchas entidades que han estado ahí apoyando. Nosotros, fijaros que nos quedamos en la directiva, aparte de los socios, que estaban muy mal y en esa época lo pasaron muy mal, casi que eran los socios de honor los que estaban haciendo el trabajo junto a mí, el doctor Salvador Amigó, la doctora José Carlos Bouso, el doctor Joan Carles Usó,
han colaborado porque ya no nos quedaba nada. Yo decidí escribir un libro, contar mi historia, apoyado por el doctor Salvador Amigó, que es el, el libro Dolor y Cannabis, donde no solo hablo de la parte técnica de lo que es la planta, los cannabinoides y demás, que mucho lo podéis encontrar también en el libro de José Carlos Bouso, sino de todo lo que ha sido el movimiento, de lo que hemos ido haciendo, de lo que hemos ido exigiendo y de lo, que no, de lo poco que nos han hecho caso. Eh, este libro tenía un poco la idea de salir de la endogamia canábica que teníamos, porque llegó un momento en que estábamos muy arriba, 2018, 2019, antes de la pandemia, pero era un mensaje que solo se nos transmitía a nosotros mismos, a personas que ya estábamos convencidas. Y con este trabajo lo que tratábamos era llegar a otro tipo de público más conservador, personas mayores que empezaban a utilizar el cannabis o que habían oído, y fue un éxito. Realmente, en esta medida, este objetivo se cumplió bien y bueno, con el poco dinero que saqué de este libro decidimos marcarnos en la siguiente aventura, que bueno, es idea del doctor Salvador Amigó. Antes de ello, perdón, al cambiarlo, desde el grupo de estudios publicamos también este libro desde FESOB, el uso responsable de la cannabis, de varios autores, todos los aspectos legales, médicos, tocamos todos los aspectos. Y este es el último que hemos publicado, con los beneficios y también el apoyo económico del doctor Salvador Amigó, que se ha involucrado hasta este punto. Un libro que creíamos necesario porque otra cosa que observamos, aparte de esta endogamia, era que uno de los escollos más fuertes que tenemos en cuanto a la regulación del cannabis, aparte de la moralidad católica, era la salud mental. Es un argumento que siempre se esgrime, que el cannabis y la salud mental pues no son muy compatibles. Pues bueno, nosotros quisimos averiguar qué había de cierto en ello, porque habíamos observado, controlarme el tiempo, porque yo no me lo he controlado muy bien, vale. No habíamos encontrado mucha literatura sobre los efectos negativos del consumo del cannabis, pero habíamos observado que era sobre el abuso del cannabis, sobre un uso controlado, moderado, responsable, médico, había muy poco escrito en cuanto a la salud mental. Y bueno, ya digo, con la idea del doctor Amigo, dijo, aquí hay que hacer este trabajo, hacer esta revisión, se hace una revisión muy grande en el libro, donde, bueno, no voy a hacer un spoiler de lo que es el libro eh, creo que lo que tenemos que hacer es potenciar este tipo de trabajos, que lleguen a muchas personas. Nosotros, me voy a dedicar más a hacer la crítica, porque yo tuve la confianza, igual que confié en el Cercle, la verdad, el Cercle Cannabis Valencià, Podem, para mí fue un orgullo pertenecer a él, hicimos un trabajo brutal las personas desde aquí, eh, pero me llevé un despago con la propuesta de Podemos realmente. Luego se presentó la oportunidad de sumar y también la acepté, intentamos ahí. Y Mónica García, como ministra de Sanidad, lo digo como paciente y lo puedo decir como presidente de mi asociación porque es un sentir común, nos ha decepcionado enormemente. Nosotros la vimos como defendió en la Asamblea de Madrid su propuesta de regulación de Más Madrid, el uso recreativo, y pensábamos que con nosotros, con los pacientes, iba a tener más pasión. Y vemos que no. Nosotros hemos contactado con el Comisionado de Salud Mental, es una entidad que se creó a principios del año pasado, dependiente del Ministerio de Sanidad. Se nos han dado muchas largas, hemos insistido mucho, ya sabéis que nosotros somos de insistir, y al final la respuesta ha sido no tenemos tiempo. Bueno, desde un principio se nos remitió al Plan Nacional de Drogas. Nosotros sabemos que existe el Plan Nacional de Drogas, pero, insisto, en este libro no hablamos de abuso, hablamos de un uso responsable, de un uso médico. Queríamos hablar con... Se nos cerraron las puertas de la manera diciendo no tenemos tiempo para vosotros, ya os hemos dicho que vayáis al Plan Nacional de Drogas. Con este gobierno progresista, como decía Óscar, poco podemos hacer, más que seguir insistiendo, pero yo creo que debemos insistir desde una unión, desde un mismo... Tenemos que ser un bloque. Ya vamos quedando menos. Recordar que Fernanda se nos fue, Goyo se nos fue, cada vez somos menos los activistas que estamos ahí, necesitamos sangre joven, savia joven, nuevos cannabinoides que nos den impulso, que nos ayuden. Espero veros a muchas personas en Spannabis, que nos deis apoyo, no sé, nosotros al final se nos agotan también las ideas, ya necesitamos
las ideas, la fuerza, la salud, todo. Como veis, están pasando ya cosas bastante graves, el tema de salud. Necesitamos dar este último empujón porque el borrador está ahí y en breve el Real Decreto será una realidad y nosotros vamos a quedar fuera. Y yo espero que no sea así. Creo que poco más ya tengo que decir. Espero que luego en el debate tengamos más que dar paso. Gracias por la atención y por la oportunidad. Y eso, este acto era para tomar fuerzas, pero se ha convertido en un homenaje y que este homenaje a esta persona, a este activista, como ya digo, como él, como muchos que ya se han ido y como muchos que están ahí, lo merecen. Gracias. Muchísimas gracias, Javi, por la charla y por todos estos años de ser un referente en este ámbito y tienes toda la razón, cada vez quedan menos. Has mencionado a Goyo. Goyo fue fundador también de la UPRC y era una de las personas con más gancho y que más hacían que todo funcionara bien y se les echa mucho de menos a este tipo de gente con esta talla. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a los compañeros de ICERS, Canamet ICERS. Creo que primero hablará José Carlos Bouso y después Victoria Ardiles. Ellos los dos son psicólogos. José Carlos Bouso es farmacólogo. Ah, Victoria trabaja más en salud pública. Y como he dicho al principio, lo repito, Bouso es uno de los pocos representantes de la sociedad civil que participó en la subcomisión. Ciertamente fue una experiencia muy particular, ¿no? Sobre todo a la hora de las preguntas de esas personas que ocupan esos escaños y tal. Bueno, han hecho unas contribuciones constantemente junto con Constanza también a los varios periodos de recepción de opiniones. Así que todo vuestro, adelante, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Me sumo al homenaje a José, a Ricard y a Goyo y a Fernanda. De hecho, bueno, creo que la última persona que tuvo un contacto más o menos frecuente con Fernanda fuéramos Héctor Márquez y yo, un colega de Málaga, que por cercanía nos saltábamos los confinamientos perimetrales precisamente para ir a visitarla y, y charlar con ella. Así que me sumo. Gracias por haberla traído aquí. Pensando un poco en las palabras de Javier, se me ocurría si esto es una anatomía de una caída o una anatomía de un desgaste, porque creo que nunca nos hemos llegado a levantar. Quizá en el movimiento canábico hemos tenido la sensación de estar consiguiendo cosas, pero no quiero ponerme pesimista, pero me da un poco la sensación como que no solo no vamos ganando cosas, sino que las vamos perdiendo, ¿no? Y al menos lo que tiene que ver, ahora veremos, ¿no? Si se reforma finalmente la ley Mordaza, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Que van a disminuir las multas por tenencia y todo esto, lo cual pues está claro que sería un paso adelante, pero lo que es en cannabis medicinal, hemos ido hacia atrás, teniendo todas las ilusiones en este gobierno, en esta ministra y en sus asesores, ¿no? Porque no solamente es la ministra, es la ministra con toda la gente que trabaja con ellos. Yo nunca tampoco quiero presumir de estar de vuelta de todo, porque está claro que todavía uno nunca está a vuelta de nada cuando se habla de política, pero ya viendo el panel que había de ponentes, pues en la subcomisión ya había poca apertura, ¿no? Para el optimismo. Aún así, bueno, nosotros tuvimos, no sé si la suerte porque no sé si sirvió para algo que nos invitaran. A ICERS, el equipo decidió que fuera yo de representante y y con Oscar y con Constanza, pues preparamos mi presentación. Mi presentación consistió básicamente en recordar a la comisión que no había criterios técnicos para incluir al cannabis en la lista 1 y en la lista 4 y que de hecho pues esos criterios se revisaron para sacar al cannabis de la lista 4 y reconocerle sus usos médicos. Entonces pues había una contradicción. Si Naciones Unidas reconocía los usos médicos del cannabis, había una contradicción en aquellos países que no siguieran pues, no las recomendaciones, sino las resoluciones de la ONU
y mantuvieran, o sea, al menos de los países que forman parte de Naciones Unidas y que mantuvieran eh, una, sin regular el producto, ¿no? Cuando pues ya se habían publicado suficientes informes, ¿no? Como la Academia Médica de Ciencias Médicas e Ingeniería de Estados Unidos, o la Academia Médica del Gobierno de Australia o de Canadá. Es decir, ya había habido recomendaciones de numerosos países en los que habían sacado sus guías con las evidencias que había contrastadas para recomendar eh, el uso de productos de cannabis, ¿no? Y siempre hemos tenido que luchar allá donde hemos ido contra el discurso de que no hay evidencia, ¿no? Y esto es un mantra que a los políticos, pero también a los técnicos y sobre todo a los psiquiatras. No es porque no tenga nada contra ellos particularmente, pero esto lo vimos cuando estuvimos apoyando la regulación en Uruguay, ¿no? Que fuimos a dar una serie de conferencias por diferentes hospitales y el Colegio de Médicos, el Sindicato de Médicos, nos hizo todo lo posible por vetar nuestra participación allí, también con Raquel Peiraude. Y fundamentalmente era el colectivo psiquiátrico el que boicoteaba una y otra vez, ¿no? Por eso que decía Javier de esta asociación que han tratado de establecer siempre, tratando de insertarla en lo más profundo de la sociedad, de esta relación entre salud mental y consumo de cannabis, ¿no? Eh, bueno, esto de que no hay evidencia, una de las cosas que dijimos en la comisión también es esto, ¿no? Nosotros hace poco también con Victoria y con Constanza hemos estado trabajando en un informe sobre qué es evidencia y repasando esto, pues bueno, está contabilizados unos 3.000 tratamientos médicos, de los cuales solo hay alguna evidencia de que funcionan en la mitad de ellos, en unos 1.500, ¿no? Cada vez, si nos vamos a la salud mental, los antidepresivos y algunos otros psicofármacos en los metaanálisis no se diferencian del placebo. Y por irnos a pues, cifras ya más concretas, ¿no? de los medicamentos que se aprueban, pues parece que solamente el 10% de los medicamentos que la Agencia Española del Medicamento aprueba cada año representan un verdadero avance eh, y cerca del 60 o 70% no aportan absolutamente nada y lo único que hacen es tratar de superar patentes de medicamentos anteriores, ¿no? Es decir, estamos hablando que la agencia está siendo excesivamente escrupulosa a la hora de aplicar el análisis de la evidencia al cannabis cuando no lo aplica a la mayoría de los medicamentos que autoriza, sea del tipo que sea. Estos fueron algunos de los argumentos. Por supuesto, también el argumento de que a lo mejor no está demostrada la eficacia para todas las indicaciones, pero que sí está demostrada su seguridad, ¿no? Y esto es uno de los efectos positivos que ha tenido la prohibición, que gracias a la prohibición pues se ha hecho mucha investigación y, como decía Javier, fundamentalmente ha sido una investigación basada en toxicidad de las drogas ilícitas. Con lo cual, si algo tenemos precisamente en el campo de las drogas ilícitas, es un conocimiento extraordinariamente extenso, profundo y vasto de la toxicidad de las sustancias. Y se sabe, y ya está demostrado de sobra, la ausencia de toxicidad en el cannabis, excepto en algunas condiciones psiquiátricas que, bueno, también habría que evaluar otras relaciones de causalidad. Y luego el último punto en el que incidimos, pues bueno, es en las indicaciones, ¿no? Eh, Como en la mayoría de los países, pues mucho del criterio se estaba dejando a manos del médico de familia o del médico de referencia, del médico de cabecera, y en, y en entonces defendíamos, todavía no había llegado el decreto, entonces defendíamos que no solamente no estuviera en manos de especialistas la prescripción, sino que estuviera en manos de médicos y su dispensación en farmacias comunitarias, sino en farmacias hospitalarias.
y que por supuesto se pudiera utilizar la flor. Tenemos la experiencia de Berrocam en Holanda, donde han estado durante 20 años trabajando con extractos estandarizados de flor. Es decir, ahí había la experiencia y hay la experiencia de sobra de que se puede trabajar. Siempre se pone la excusa, ¿no? Que es difícil trabajar con productos herbales porque son de difícil estandarización. Bueno, pues no, no es cierto. Y hay una experiencia eh, amplia en Holanda con publicaciones y con evidencias. También hacíamos un análisis de toda la investigación que se había hecho en España, de los estudios observacionales que habíamos hecho nosotros, que habíamos hecho desde ICER, en los que habíamos hecho un seguimiento durante un año a un grupo de pacientes. Tenemos 2 o 3 publicaciones, una de ellas en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, precisamente, con estudios observacionales sobre, bueno, pues la seguridad que implica el que los pacientes puedan utilizar cannabis medicinal sin que hubiera un deterioro en su salud y desde luego en su salud mental. Y luego, pues por último, también proponíamos no un registro de pacientes, que esto luego se entendió mal, sino que simplemente se recogiera evidencia de los pacientes a los que se les prescribía. Argumentábamos que los ensayos clínicos para muchas condiciones médicas son excesivamente caros. La realización de los ensayos clínicos y por eso GW Farmacéutica se ha dejado de hacer ensayos clínicos con cannabinoides. Ya no van a seguir produciendo más cannabinoides porque no tiene sentido comparado con la evidencia que se puede recoger en el mundo real y Holanda, Israel, que son países pioneros en cannabis medicinal, pero también Reino Unido, pues tienen dentro de los programas de cannabis medicinal tienen todo un sistema de recogida de datos eh, de evidencia basada en el mundo real, que era algo que proponíamos y que parece que a día de hoy todavía le seguía sonando a chino. Por supuesto, no hicieron caso de ninguno de los puntos que nosotros presentamos en la comparecencia, cosa que tampoco creo que nos sorprendiera. Y sí que nos sorprendió, a mí por lo menos, cuando salió el Real Decreto, porque no pensaba que fuese a ser tan restrictivo. O sea, cuando leí la propuesta de Real Decreto, ya me pareció, o sea, las conclusiones de la comisión me parecieron súper innovadoras y progresistas, ¿no? Porque la propuesta del Real Decreto, hostias, de repente la cosa la reducía a una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, cuando salió la posibilidad de hacer propuestas, pues nos centramos en estos mismos puntos, ¿no? En que las indicaciones no solamente tiene que ir centrado en enfermedades concretas, sino que es muy importante tener en cuenta la calidad de vida. Había mucha evidencia sobre el uso de cannabis en calidad de vida y era algo en lo que nosotros habíamos también trabajado mucho. Habíamos puesto, por supuesto, la dispensación en farmacias comunitarias, simplemente no solamente por una mayor posibilidad de acceso, sino porque revisamos la literatura sobre adhesión a los tratamientos comparando farmacias comunitarias con farmacias hospitalarias. Y la adhesión al tratamiento en farmacias comunitarias es mucho más alta porque hay una mayor cercanía entre quien dispensa y quien adquiere, ¿no? Y, y por último, pues bueno, pues también volvimos a proponer en vez de restringir las evidencias, bueno, empezar a recoger evidencias para que una vez hechos los monitoreos, te decidas si merece la pena seguir autorizando para ciertas indicaciones o está siendo contraproducente. No partir de algo, o sea, proponíamos la dirección contraria, ¿no? En vez de partir de algo súper restringido para luego ir ampliando, partir de algo súper amplio para ir restringiendo. Yo creo que esto se ganaría siempre en beneficios, teniendo en cuenta la relación toxicidad-beneficios de la planta. Que, bueno, hay farmacéuticos aquí que me corrijan, pero si nos vamos a cualquier farmacia, a mí me gustaría que se hiciera esta comparación entre el cannabis y la toxicidad de muchos de los medicamentos de uso cotidiano, como puede ser el ibuprofeno o el paracetamol, por decir algo, y no vamos a hablar ya de medicamentos psiquiátricos. ¿Dónde quedaría esta comparación
riesgos-beneficios. Bueno, mandamos también, esto fue un trabajo que hicimos con Oscar, con Constanza, con Oscar, con Cristina, y lo mandamos como respuesta al Real Decreto. Y efectivamente, pues tampoco nos hicieron ni puñetero caso, pero vamos, ni a nosotros ni a la mayoría de las personas que participaron en este ejercicio inútil de tratar de, o estéril más bien, de tratar de hacer, de que las aportaciones se reconocieran. Mi percepción es que no van a hacer caso de nada. La Agencia Española de Medicamento, para mí, en mi experiencia, es como una especie de Estado independiente dentro del Estado español. Y que da igual que tengan una serie de cargos políticos por arriba que hacen lo que les da la gana. Y que además la diferencia que hay o la distancia que hay entre lo que en este caso concreto están regulando y la realidad es inalcanzable. No tienen ni pajorera idea de cuál es la realidad, ni de las asociaciones canábicas, ni de los pacientes, ni de nada. Son funcionarios que pues, irán de su casa al trabajo, que llevan una vida acomodada, como la mayoría de los funcionarios de un estatus medio alto, y que el contacto que tienen con la realidad es mínimo. Entonces, y que además, pues los políticos que están por arriba, como el secretario de Estado o la ministra, pues en vez de dirigir un poco a la dirección de hacia dónde tienen que ir, se dejan dirigir por ellos, ¿no? Digamos que se han invertido un poco los papeles y es los representantes del gobierno, la ministra y sus asesores los que están de alguna forma subyugados por el poder de la agencia y lo que la agencia dictamine. Y esto es trágico, porque si en todo eh, hay voluntad política, entonces pensar que las decisiones técnicas están exentas de política es una simple ilusión. Bueno, entonces ahora ha salido la segunda ronda de tal y hemos preparado con Victoria un nuevo documento que les hemos enviado y que ahora pues Victoria os contará. He querido hacer esta introducción para contextualizar el momento en el que ahora estamos con la agencia. Y bueno, pues esto, digamos que este ejercicio lo hemos hecho, no sé, mis compañeros y compañeras de ICER, yo desde luego desde el mero ejercicio por hacer cosas, ¿no? Y por entrenarnos en esto y no porque vayan a hacernos caso, que yo creo que la decisión ya estuvo tomada desde el primer momento de qué era lo que iban a permitir y qué no. Y esto no es solo, bueno, bueno, dejo ya paso, Victoria. Venga, gracias. Hola, buenas. Bueno, primero de todo también me sumo al homenaje, ¿no? Y os mando un abrazo a todos y a todas para estos momentos de duelo. Luego también gracias por dejarme participar. Para que lo sepáis, yo soy una humilde aprendiz y estoy aprendiendo, estoy haciendo prácticas con ICERS, ¿no? Entonces, nada, gracias a todos y a todas de nuevo de ICERS. Entonces, lo que yo os venía a proponer es un poco bueno, lo que hicimos, ¿no? De hecho, hicimos un poco un ejercicio de, como decía José Carlos, de poner en duda. Voy a compartir en pantalla un segundo. Vale, aquí, espero que lo veáis todas. Nada, entonces, en esta aportación que hicimos para el borrador del Real Decreto, me pasó el contexto que también iba a explicarlo, porque ya os lo han explicado, pero en el mismo borrador se dice, ¿no? Como perdón, voy para atrás, más que en el borrador en concreto, ¿no? Todas las iniciativas legislativas deberían seguir los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Ahora os los explicaré un poco, ¿no? Por encima. Y además, esto debería estar justificado en algún lugar. Entonces nosotros, junto con Constanza, Cristina, José Carlos y Óscar, lo que hicimos fue eso, un ejercicio de poner en duda si realmente estos principios se seguían o no. Y también desde un punto de vista de salud pública basado en los derechos humanos, ¿no? Como no, un poco saliendo de la mirada hegemónica. Entonces, perdón.
aquí. Entonces, en primer lugar, ¿no? La necesidad, que debe estar justificada por una razón de interés general. Y en un contexto en el que se elimina el cannabis de la lista 4 y se lo considera ya medicinal, ¿no? Digamos, internacionalmente, digo, está más que justificado, ¿no? Y luego también un 84% de la población española está a favor de la regulación. Este es otro dato que creo que es importante que sigan escuchando en los ambientes más de política de los políticos. Y luego también una cultura canábica en España. Yo traía un dato, ¿no? que un poco en el sentido de que el modelo punitivo prohibicionista no funciona. La evaluación de la Estrategia Nacional sobre Drogas nos dice, ¿no? que desde el 2009 la edad de inicio de consumo no ha disminuido, la disponibilidad tampoco y la percepción de riesgo tampoco. Es decir, está claro que la necesidad del cannabis medicinal está ahí y la tenemos que regular, ¿no? Pero hace falta que sea tan restrictiva en un espacio, en un contexto donde que está normalizado, ¿no? Y esto relacionado también con los principios de proporcionalidad, que es una regulación imprescindible para atender la necesidad de cubrir con la norma. Quiero decir, es algo que salía mucho, ¿no? Como el por qué. Luego, en cuanto a la eficiencia, que es evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, estas son las palabras concretas que aparecen en el artículo 129. En el informe de la subcomisión se dice, ¿no? como las indicaciones y los indicios de utilidad son limitadas, se pretende, o sea, se da espacio para regular la espasticidad por esclerosis múltiple, para algunas epilepsias, perdón, las indicaciones, náuseas y vómitos por quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico crónico y no oncológico. Bueno, al final en el Real Decreto deciden solo poner 4, por alguna razón, ¿no? Que es lo que decía José Carlos, que no se entiende muy bien por qué, a qué atiende esta decisión. Y luego, algo que también nos parecía importante comentar, ¿no? Es esto del impacto por razón de género, ¿no? Porque hacen como, en la memoria del análisis del impacto normativo, se analiza el impacto de género sobre infancia y adolescencia y sobre la familia, ¿no? Y en los tres casos dice que no tiene impacto en ninguno de los grupos. Pero es que, claro, si de repente sacas la endometriosis ¿no? de las indicaciones, claro que no tendrá impacto, y menos por género, cuando al final es una patología que sobre todo la tienen las mujeres, ¿no? Entonces, digo, como que al final, en este sentido, como que el ejercicio que hicimos de pensarlo, y yo como psicóloga, no como politóloga, me hace pensar, y de hecho había un mensaje por ahí en el chat, ¿no? De hasta qué punto valen las consultas públicas y se ignoran las alegaciones, y no solo eso, sino que luego hacen ciertos análisis que a la que los miras en profundidad están muy vacíos. Luego, en cuanto a la seguridad jurídica, ¿no? Decía que es un principio que dice que las normativas se tienen que hacer de manera coherente con el resto de ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, ¿no? Esto es lo que hablaban un poco antes del THC y de si considerarlo psicótropo o no. Al final, al poner un límite del 0,2 de THC para que los preparados sean considerados psicótropos, no solo se marca un límite que está por debajo del reglamento europeo, es decir, que ya no es coherente con el resto del ordenamiento jurídico internacional y internacional, sino que además se abre la puerta a que, de manera reglada, porque esto todavía no está reglado formalmente en España, a que se puedan hacer sanciones a los productores de CBD. O sea, ya es como llevarlo a un siguiente paso. Y luego, ¿no? en este sentido también como la eficacia y un poco también, eficacia, que es que el instrumento debe ser el más adecuado para garantizar su consecución, por lo que he dicho antes, a veces, ¿no? Como que dudamos, a veces no digo, dudamos de si realmente es el instrumento más adecuado. Y en este caso yo os traía el ejemplo un poco de las farmacias hospitalarias que decía José Carlos, ¿no? En el informe de la subcomisión podéis ver aquí que dice, la dispensación de fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados ha de realizarse a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las comunitarias. Y luego facilitar mecanismos para el acceso de los pacientes que no, por ejemplo, que puedan vivir muy lejos y a las cuales pues, al final estás haciendo barreras para el acceso a este medicamento. Entonces, luego
sorprende también, ¿no?, que en el borrador del Real Decreto directamente la dispensación es realizada por servicios de farmacia hospitalaria y no hay ninguna mención a ningún tipo de otro de mecanismo para facilitar el acceso a personas que puedan tener barreras. Entonces, bueno, ¿no? Por último, la transparencia y también ligado, son todas cuestiones que se pueden leer desde los diferentes principios y incluso comentar más en profundidad, ¿no? Yo quería traer algunos ejemplos, pero la transparencia es que el acceso sea sencillo, universal, actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios del proceso de elaboración, que hasta aquí sí. Y además que se posibiliten que los destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. No me voy a repetir, ya lo habéis dicho las otras personas antes, ¿no? Se escucha lo que se quiere escuchar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que decía también José Carlos anteriormente, que se propone, ellos, o sea, desde AISAS nunca se ha propuesto un registro de pacientes, pero aquí podéis ver que es lo que ellos quieren leer, ¿no? Digo, la Agencia de Medicamento Español, pues las personas que estaban haciendo el análisis de impacto de este Real Decreto. Luego, la propuesta no se ha considerado necesaria, es lo único que responden. Y ¿no? Otro ejemplo también, ¿no? Piden promoción de campañas comunicativas de salud públicas, porque al final una de las recomendaciones de la subcomisión es justamente velar por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo, ¿no? Pero parece que esto se puede leer como desde no hagamos que nada, no se vaya a notar que está regulado el cannabis, cuando al final el cannabis es algo que está presente en muchos espacios. Y luego podríamos también leerlo, ¿no?, como desde pues hagamos campañas para que este uso sea seguro, eh, esté disponible, pero seamos críticas con los medicamentos y no solo el cannabis, digo en general, ¿no? Pero bueno, tampoco, no se encuentra entre los objetivos de este Real Decreto y ni si lo plantean. Entonces, nada, un poco para alimentar el debate que pueda surgir después, ¿no? ¿Desde dónde creemos que es importante partir para pensar las regulaciones? Pues primero, regular centrándonos en las necesidades de las comunidades y atendiendo las desigualdades sociales en salud. O sea, es como que seguimos, ¿no?, con control de sustancias cuando ya estamos que más que demostrado que no acaba de funcionar y aún así parece que se mantienen aquí y como decíais antes también, ¿no?, que al final el órgano que acaba haciendo que susurra al oído, ¿no?, es la Agencia de Medicamentos Española, cuando al final la visión es súper centrada en el medicamento y hay otras agencias. Por ejemplo, yo estoy un poco sesgada, ¿no?, al final vengo de la salud pública, pero podrían, por ejemplo, también ser el órgano que intente regular para tener una visión un poco más completa de esta situación, ¿no? Y luego, por último, mencionar el pluralismo médico, que es decir, no solo centrarnos desde una visión biomédica, sino también, de nuevo, entender que todos estos problemas están inscritos dentro de un contexto y siempre con mirada crítica, ¿no? Al final, bueno, es algo en lo que podemos educarnos entre todas y es algo que revisando, ¿no?, revisando de estas maneras así un poco más las leyes, ¿no?, como desde varios puntos, que es algo que podemos hacer entre todas. Y bueno, hasta aquí nada, ¿no? Es lo que quería deciros. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Victoria y José Carlos. ¿Me permites, Óscar, una ¿Faltaría última más? Sí, sí, adelante. conclusión que se nos ha pasado a los dos poner? Bueno, es que en realidad este Real Decreto no está regulando nada, porque si nos vamos al detalle, propone como indicaciones esclerosis múltiple, dolor oncológico, creo, que otras epilepsias y ¿qué otra más? El No, dolor crónico y el neuropático. dolor crónico neuropático, cuatro. Esclerosis ya está, ya hay un medicamento cannábico, que es Sativex, y epilepsias ya hay otro medicamento cannábico que es CBD, esto que es Epidiolex, perdón, y a las otras dos condiciones se prescribe como uso compasivo. El primer punto que dice la propuesta de Real Decreto es que la primera línea de tratamiento, una vez que hayan fracasado en las líneas primeras de tratamiento, según las guías clínicas y todo esto, la primera línea de tratamiento será precisamente los productos farmacéuticos, es decir, Epidiolex y Sativex.
Es decir, aquí de alguna forma lo que están ya es asentando que cualquiera que quiera utilizar cannabis para cualquiera de estas cuatro condiciones, pues lo utilizará con el producto que ya está comercializado. Y eso, lo que hace este Real Decreto no es regular nada, sino reforzar el papel del Sativex y del Epidiolex. Y solamente cuando fallen Sativex y Epidiolex ya se abre la puerta a la utilización de extractos. Es decir, que ni siquiera, o sea, nos han creado la ilusión de que se está regulando algo, pero es que no se está regulando nada. Y ya está. Bueno, genial. Recogemos todo esto para después. Gracias a los dos. Se notan las muchísimas horas de trabajo que hay aquí detrás. También Constanza, que está conectada. Y esta sensación de que cae un poco en vacío este trabajo tan de calidad y bien hecho. Y bueno, y después se va por la cloaca. O sea, sí que hay una caída, pero es una caída hacia abajo, ¿no? O sea, no es que hubiéramos subido, es que hemos caído más fondo de lo que pensábamos que estábamos. Paso la palabra a nuestra última ponente de hoy, Gisela. Como he dicho, ella es representante de Club Datura en Barcelona, uno de los clubs decanos de la ciudad, un club que ha ganado causas en las altas instancias judiciales, pero que ahora mismo está con una amenaza de cierre de nuevo alcalde socialista, ¿no? Tenemos socialistas en el Estado, en la Generalitat y en Barcelona y parece que esta tríada pues no es la más progresista de la historia, sino lo contrario. Gisela, por favor, si quieres contarnos tu experiencia, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, quería comentar primero también que me sumo al dolor de todas las pérdidas que hemos tenido y que ya han nombrado los anteriores compañeros. Y bueno, sí, nosotros, bueno, yo soy fundadora del Club de Canábico de Datura, que se constituyó para el 2012, teniendo la aprobación en el Registro Nacional de Asociaciones y por el Ministerio de Interior, donde cuando iniciamos nuestra actividad y a los pocos meses nos empieza una investigación policial que la ordena el propio Ministerio de Interior y nos acusan de asociación ilícita y de tráfico, bueno, atentado contra la salud pública. Entonces, bueno, empieza ahí todo el proceso judicial y después de 3 años peleando, llegamos al Tribunal Supremo y ahí pues nos declaran que no culpables y nos absuelven para el 2016, nos absuelven de todos los cargos. Todo un proceso duro y con mucho desgaste, claro. Y bueno, nada, y ninguno nos íbamos a imaginar que por intentar hacer las cosas bien nos pudiéramos meter en la cárcel, ¿no? Y arruinar las vidas de la familia y demás. Pero bueno, entonces, bueno, luego nos encontramos también que nos iban llegando gente, socios terapéuticos con enfermedades, también así, algunos eran un poco más leves porque a lo mejor era por insomnio, por ansiedad, pero otros eran un poco más graves, que esas cosas, bueno, pues se te escapaban un poco de las manos, ¿no? Y entonces, pues junto con, bueno, con Oscar y con más gente que quiso participar en el proyecto, pues entonces se fundó la UPRC, que era pues un poco para también pues guiar un poco pues a toda la gente esta desperdigada que te venía intentando buscar asesoramiento fiable, médicos que les pudieran decir cosas fiables, vaya, y también, bueno, y también con empresas también del sector canábico que también nos ayudan en las terapias y nos hacen descuentos en productos, porque es todo muy caro. Y bueno, y con el fin de eso, de poder eso, conseguir asesoramiento fiable. Eh, luego también bueno, y también lo bueno que tienes es eso, que te encuentras con gente que te escucha y puedes hablar y compartir también de cosas que te pasan, ¿no? Y sensaciones y demás. Bueno, en la UPRC también nos ha servido al club para eso, pues para derivar a toda esta gente que nosotros no podíamos atender y
me he perdido un poco, a ver. Bueno, también nos hemos ido adaptando en Datura cada vez que nos han ido cambiando de gobierno y las leyes y tal, pues no sé, y nos han estado haciendo inspecciones y nos hemos ido adaptando a todo lo que nos han ido diciendo y demás, y en principio nunca hemos tenido ningún problema por ahí, hasta que ha llegado también ahora el nuevo alcalde, el señor Colboni, que dice que quiere limpiar su ciudad y para eso pues ha propuesto junto con el señor Valle pues ponernos un precinto a todas las asociaciones y a todo lo dedicado al ocio en la ciudad. Y, y bueno, lo que se piensa, pensando que los miles de consumidores de cannabis de un día para otro van a dejar de hacerlo, ¿no? Que eso es imposible. Y derivando también así a todos los socios al mercado ilícito, ¿no? No sé. Bueno, nosotros también seguimos luchando por un modelo de regulación que ya está propuesto e implantado en otros países, donde además de favorecer a la tesorería del Estado, también favorecería al consumidor final y desfavorecería un poco al mercado ilícito, ¿no? Y, y nada, y decir que no es justo que eso, que el Estado te dé un permiso para hacer una actividad y luego él mismo te intente meter en la cárcel, arruinando familias y demás, ¿no? Y un poco, pues eso, quería hacer un poquito también, un poco el llamamiento, pues a todas estas asociaciones también que nos vemos en el mismo sitio, en el mismo lugar, con este acoso de las administraciones y poder luchar por la misma causa que estamos todos. Y bueno, en fin, poca cosa más puedo explicar. Eh, Genial, genial, Gisela. De hecho, aquí en el chat hay gente diciendo ánimos y agradeciendo. Y sí, pues gracias por esta aportación y por estar también tantos años al pie del cañón. Nuestra admiración a todas esas personas que pues arriesgan su libertad para la conquista de derechos colectivos, ¿no? Hay varias personas conectadas hoy que ponen el cuerpo, ¿no? Para que los clubes sigan abiertos y bueno, toda nuestra solidaridad y ánimos y ciertamente a ver si podemos hacer un frente común. Bueno, lo de hoy también es una llamada de atención, ¿no? Así que muchísimas gracias, Gisela. Si os parece, voy a parar ahora la grabación de este vídeo y vamos a empezar la rueda de